con lo que era la Andalucía occidental, y posteriormente pasar a otras regiones. Pero insisto, sobre esto poco se puede decir y poco podemos aportar porque no hay absolutamente nada. Solo sabemos que sí, efectivamente se produjeron levantamientos como el de la Alpujarra, pero desconocemos la relación que pudieran tener. Bueno, muerto Malavila, Pedro Fermín Iriberri va a ser nombrado el nuevo jefe carlista en Andalucía. No hay muchos datos sobre él. Al igual que Malavila, hizo carrera en la Guerra de la Independencia, se labró un puesto, llegó a participar en los voluntarios realistas de Valencia, y cuando comenzó la guerra en 1833 prestó juramento a don Carlos. Pero no sabemos mucho más sobre él. El nombramiento de Iriberri como jefe carlista en Andalucía prácticamente suponía heredar el proyecto que había tenido Malavila, es decir, los mismos que habían ayudado a Malavila, y prácticamente el mismo dinero que había contado va a ser lo que se destine ahora para Iriberri. Pero las autoridades liberales, insisto, que parece que siempre estaban al tanto de todos los movimientos carlistas en Andalucía occidental, porque rápidamente, prácticamente sin posibilidad de maniobra ninguno, Iriberri es detenido y mandado al destierro fuera de Sevilla, con lo cual frustra el intento de organizar o de mantener la organización que había iniciado Malavila en Sevilla. De hecho, el dinero finalmente que estaba destinado para el alzamiento se utiliza, al menos en parte, para ayudar a la viuda de Malavila, es decir, que al final se olvida, ese primer intento de alzamiento general en Andalucía queda en el olvido. Terminaba así 1835, que había sido un año complicado para el carlismo en Andalucía. El intento de alzamiento carlista había fracasado, y a la postre, bueno, la detención provocó la detención y la vigilancia de otros personajes como Nicolás Moreno Monroy, por ejemplo, sí, y también el teniente coronel Bartolomeo Beso, o el propio Marqués de Moscoso, cuya familia después va a aparecer vinculada con el carlismo a lo largo del siglo XIX. El brigadier Fernando Salamanca, sí, todos son personajes de Sevilla y de municipios de alrededor de Sevilla que van a ser desterrados, vigilados, detenidos, todo a raíz del año 1835. Pero no parece, sin embargo, que todas estas detenciones y el fracaso de estas conspiraciones iniciales pusieran fin al carlismo en Andalucía. Sobre todo porque cuando en 1836 General Gómez pise tierras andaluzas, parece como que de nuevo reviven el carlismo en regiones como Osuna, Araal, Marchena, y nuevos expedicionarios empiezan a levantarse, intentan acercarse a la expedición del General Gómez, incluso después de haber pasado por sus tierras. De hecho, podríamos decir que fracasado este primer intento de carlismo, de intento de alzamiento del carlismo en las tierras andaluzas de manera efectiva, pero que a partir de este punto nos vamos a encontrar numerosos levantamientos, tanto en la primera guerra carlista como en el caso, por ejemplo, del general Calonge, que al paso de la expedición del general Gómez va con su hijo y con su sirviente, intenta recuperar el tiempo perdido y acudir a la expedición del general Gómez. Lo que pasa es que, bueno, va a ser detenido, pero no solo ya en la primera guerra carlista, sino que a posteriori, en otros momentos, en concreto en la tercera guerra carlista, nos vamos a encontrar que va a haber levantamientos personales de personas que se vinculan con el carlismo, como por ejemplo el jovencísimo Cavaleri en la tercera guerra carlista, que se arma de valor y acude al ejército real del norte, y otros tantos carlistas sevillanos jóvenes, la mayoría de ellos, que acuden a la guerra en el norte, porque aquí, y eso sí es cierto, después del alzamiento de Malavila parece como que no ha habido, o no hubo, al menos en el siglo XIX, ningún intento por promover un carlismo, o sea, por promover un alzamiento general de tierras andaluzas. Un caso
curioso es el de José Cayetano Díez de la Cortina, que junto a sus hijos, su sobrino y hombres de confianza se levantan en la región de Marchena, bueno, con un final un tanto trágico, ya que bueno, muere uno de sus hijos y al final la expedición se disuelve. Pero bueno, sabemos y conocemos que al menos uno de sus hijos posteriormente no va a olvidar esa raíz carlista e incluso se va a convertir en uno de los dirigentes del partido carlista a posteriori. Así que la expedición de Malavila, aunque no tuvo resultados prácticos en sí, entre otras cosas porque Malavila fue detenido rápidamente y ajusticiado, pero sí que impulsó una especie de modelo de carlismo en Andalucía, no tanto el alzamiento generalizado, como sí se va a intentar en otras regiones de España, sobre todo en el norte, sino más bien un intento de levantamiento personal. Y en el mismo 1836, es decir, un año después, coincidiendo más o menos con el aniversario de la detención y ejecución de Malavila, ya nos encontramos alguna conspiración que se hace en nombre de Malavila. Pero es que si nosotros seguimos leyendo periódicos tradicionalistas del siglo XIX como El Oriente o el propio Diario de Sevilla, nos vamos a encontrar que hay bastantes referencias a Malavila. Si Malavila sí que es cierto que no, su levantamiento no tiene un efecto práctico en el momento, prácticamente, de hecho no se llega a producir nunca un alzamiento, puesto que los conspiradores son detenidos y ajusticiados antes incluso de que puedan reunirse en el cortijo de Quinto, pero aunque no tuvo un efecto práctico, después podemos comprobar que su legado sí se mantiene. El carlismo en el siglo XIX va a seguir manteniendo esa figura, como decía al principio de la conferencia, de héroe. Es decir, Malavila pasa a constituir un panteón, un personaje, a pesar de su poco protagonismo, poco en el tiempo me refiero, porque él llega a Sevilla y en poco tiempo va a ser detenido y ajusticiado, y sin embargo, a pesar del poco tiempo que estuvo en Sevilla, se convierte en un personaje clave del carlismo sevillano, hasta el punto de que bueno, llega a ser y formar parte de un mártir de la tradición. En conclusión, la mayor parte de los movimientos insurreccionales que se pusieron en marcha en Andalucía fueron aplacados antes incluso de que se organizaran, antes incluso de que se pusieran en marcha. Es el caso del alzamiento de Malavila, lo cual viene a demostrar que las acciones liberales, el uso del miedo, la represión, la censura, todo tuvo efecto. Pero al mismo tiempo inaugura un tipo de carlismo en Sevilla, un tipo de movimiento insurreccional, de levantamiento de partidas, no tanto buscando el alzamiento de toda Andalucía, sino más bien muchas veces buscando conseguir el mayor número de adeptos posible en una región. En el caso, por ejemplo, va a ocurrir muchas veces en Marchena, o simplemente el llegar y conseguir el mayor número de correligionarios carlistas para acudir al ejército real del norte, algo que va a pasar con bastante frecuencia en la Tercera Guerra Carlista, o simplemente organizar desde un punto de vista ya más político las juntas, como ocurrirá ya a partir del sexenio, pero no tanto como intento de impulsar un modelo de Estado carlista, como sí pasa por ejemplo en Navarra, sino más bien como un intento de apoyo logístico, que es lo que siempre vamos a encontrarnos aquí, al menos, ya digo, insisto, en la Tercera Guerra Carlista. Por lo tanto, Malavila, lejos de, a pesar de su fracaso, a pesar de su detención y de su temprana muerte, bueno, creo que el legado va a perpetuarse y bueno, la prueba está en que 180 años después sigue existiendo todavía necesidad de hablar de Malavila, todavía sigue hablándose de Malavila, y bueno, prueba de ello es que nos encontramos hoy aquí, una viva muestra de que el carlismo sigue vivo y que 180 años después, a pesar de ese primer fracaso del alzamiento general en Andalucía, aún así, aún a pesar de que no ha habido hasta la
fecha ningún alzamiento generalizado, al menos con el carácter que se trató de imponer en el siglo XIX, y aún a pesar de ello sigue vivo y sigue siendo una de las regiones en donde tiene una trayectoria más longeva, así, prácticamente con una trayectoria que no conoce interrupción desde su nacimiento en 1833. Bueno, en principio eso es todo. Muy bien.